Jesús es mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es mejor. Él es mejor siempre. Así quiero leer, pero quiero también introducir ya el sermón o el título. No retrocedas, avanza. No retrocedas, avanza. Dice el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Versículo 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. Estamos convencidos que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias una vez más por todo lo que nos has permitido disfrutar hoy, Señor. Gracias por el calor, por el tiempo en tu presencia. Gracias por presentar a Dairon y a Francesca, Señor, y disfrutar este tiempo tan hermoso con su familia, Señor. Ahora nos disponemos para escuchar tu palabra y rogamos que en efecto nos hables. Que el mismo Espíritu Santo que inspiró al autor a escribir estas palabras, aquel que está aquí hoy, que habita con nosotros y está en nosotros, nos revele estas palabras, Señor, y podamos entenderlas, y que Él mismo nos dé la capacidad, el poder para vivirlas, de modo que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos del capítulo 6. No solamente esos 3, vimos también el final del capítulo 5. Pero sin lugar a dudas vimos los primeros 3 versículos del capítulo 6. Y en esto comenzamos a ver el contexto inmediato, el contexto literal, el pasaje. Comenzamos a ver el contexto literal de lo que estamos viendo hoy. Y básicamente podría reducirlo en una pausa entre 2 montañas. Una pausa entre 2 montañas. Y a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. En el capítulo, desde el 1 hasta el 4, hay 4 comparaciones en las que el autor compara a Jesús con los ángeles, con los profetas, lo compara con Moisés, lo compara con Josué, y por supuesto siempre dice que es mejor. Y tomó 4 capítulos para esas 4 comparaciones. Desde el capítulo 5 hasta el 9, 4 capítulos más, lo compara con el sumo sacerdote y introduce en el capítulo 5 este concepto del sumo sacerdote, que por supuesto cristianos hebreos, por eso la carta se llama Hebreos, porque fue escrita a cristianos hebreos entendían perfectamente bien este contexto, entendía bien lo que era un sumo sacerdote. Y en medio de
este tema tan importante, y digo que evidentemente es un tema muy importante porque se tomó 4 capítulos en estas 4 comparaciones, y entonces en esta próxima comparación de Jesús como sumo sacerdote toma 4 capítulos más. Esto por sí solo nos deja saber que es importante lo que está a punto de decir, ¿verdad que sí? Pero hace una pausa. Cuando usted lee, es fácil notar que hace una pausa, y yo he estado pensando mucho en esto, algo que nos dije la semana pasada, que quiero decirlo hoy. Pensemos por un momento en lo importante que era esto para Dios, que evidentemente suena como que el autor, el escritor, supiera exactamente lo que su audiencia va a sentir. Es decir, no estaba escribiendo un mensaje de texto y esperando una respuesta inmediata, como hoy podemos hacer, ¿verdad? No era un mensaje en ninguno de los medios sociales que hay capacidad del otro lado para que las personas respondan inmediatamente. Si usted lee la respuesta, pues puede entender lo que hay del otro lado, ¿verdad? No, aquí está el autor escribiendo, y la carta va a tomar mucho tiempo en llegar a su destino y en ser leída por todos. Sin embargo, en ese momento de inspiración divina en que el Espíritu Santo estaba guiando al autor a escribir acerca del sacerdocio de Cristo, entonces dice o piensa, le deja saber al escritor, ellos no están preparados. Hay algo importante, y es precisamente en el capítulo 5 y versículo 11 que dice que estaban espiritualmente tardos y que aparentemente no sabían escuchar. De modo que comienza a hablarles acerca de la madurez espiritual. El sermón pasado fue todo acerca de la madurez espiritual. Y la madurez tiene que ver con aplicar, con vivir, no de conocer. No es maduro la persona que sabe más, es maduro la persona que practica más lo que ya sabe, aunque sepa poco. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es la madurez espiritual. No se trata de mucho conocimiento, sino practicar mucho lo que ya tú sabes. Y esa es una persona madura espiritualmente. Y claro, mientras avanza el tiempo, más debemos conocer, más debemos practicar, consecuentemente, más debemos ser sabios. ¿Estamos juntos? Cuando hace la transferencia a esto de Jesús como sumo sacerdote, y de repente para hablarnos de esto nos deja saber de la importancia, y ese es el hilo de pensamiento. Eso es lo que el autor nos ha estado diciendo hasta ahora, y ahora llega un punto en que nos da una gran advertencia, una advertencia muy severa, muy fuerte, pero también no deja solo esa advertencia con palabras fuertes, sino que también al final hay unas palabras de amor, hay palabras de ánimo, hay palabras de un corazón pastoral, hay palabras de un padre a sus hijos. Amén. Así que vamos a entrar allí y vamos a descubrir exactamente qué es lo que el autor está hablando. Hay 3, hasta el presente, hasta el capítulo 6, hay 3 grandes advertencias en el libro de los Hebreos. En total hay 5, estamos considerando hoy la tercera, según algunos estudios, según estudios bien elaborados de eruditos, de personas que se han dedicado a estudiar a profundidad la carta. Honestamente, yo he contado más, ¿ok? No quiero en ninguna forma sonar como que soy más inteligente ni nada así, eso no es el punto. El punto es que hay muchas advertencias, ese es simplemente el punto. Hoy, según los estudios de muchos eruditos, estamos mirando la tercera advertencia. Pero permítame regresar y poder ver el hilo de pensamiento del autor, ya que la carta es una carta, no es un pedacito por aquí, un pedacito por allá. Todo este tema, toda la carta debe ser congruente, debe ser comunicar lo mismo. Dios es coherente, Dios no es loco y andaba como que alguien que pierde el hilo de la prédica, como a veces me pasa a mí. No, Dios no es así. Él es coherente y Él tiene un mensaje. Entonces vamos a ver las diferentes advertencias que hasta ahora Dios le ha dado a estos cristianos hebreos. La primera se encuentra en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Quiero leer solamente el versículo 1. Y era simplemente la advertencia a no desviarse. Así que debemos, dice el versículo 1 del capítulo 2, así que debemos prestar mucha atención a la verdad que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. ¿Se da cuenta? Lo que vimos la semana pasada, lo primero fue eso, de nuevo, oír a Dios. No sé si se acuerdan. Prestarle atención. Si esto no fuera importante, Dios no lo repitiera.
La primera advertencia es la advertencia de no escuchar a Dios. La segunda advertencia está en el capítulo 4, o más bien desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 13. Y si leemos en el capítulo 4, versículo 1, dice: todavía sigue vigente la promesa de entrar en su descanso. Por eso debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a experimentarlo. La advertencia de no entrar en el descanso de Dios, y de nuevo tiene que ver con incredulidad. La primera advertencia tenía que ver con no ir. Esta tiene que ver con incredulidad. Muy relacionada, ¿verdad que sí? En mi cuenta, en la mía, no en los estudios de los que más saben, en la mía hay una entre esas dos que es la advertencia a endurecer el corazón. Pero continuemos. Hoy llegamos a lo que muchos consideran la tercera advertencia de la carta a los hebreos, y es la advertencia del peligro de apartarse, lo que muchos llaman la apostasía. Y quiero que vaya conmigo allí y vamos a ver simplemente ahora lo que es la advertencia como tal. Les decía al principio que lo que vamos a considerar hoy, vamos a ver una advertencia muy fuerte y después vamos a ver palabras de ánimo de un corazón amoroso, del corazón de Dios. Pero primero vamos a ver la advertencia. Y está en los está en los versículos desde el 4 hasta el 5, 4 y 5, del 4 al 6, Dice: porque es imposible, ya que está la severidad de la advertencia, porque es imposible hacer que vuelvan al arrepentimiento. Y ahora nos dice, ya está la advertencia, ¿verdad? Imposible que vuelvan al arrepentimiento, y ahora nos describe quién. Los que una vez fueron iluminados, los que han experimentado las cosas buenas del cielo y participaron del Espíritu Santo, que han probado de la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y después se apartan de Dios. Es imposible de nuevo, es imposible hacer que esta gente vuelva al arrepentimiento. Al rechazar el Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Evidentemente estamos entrando en un tema muy controversial, un tema que trata con la soberanía de Dios y con la responsabilidad del hombre. Y aquellos que conocen doctrina, que conocen iglesia, que les gusta estudiar y les gusta discutir, están pensando Calvino y Arminio. Ya. Y sí, lo que me encanta, lo que me fascina a mí de este pasaje, y quiero pedirle que abramos el entendimiento y el corazón para de verdad digerirlo, para de verdad masticarlo bien. Lo que me encanta a mí de este pasaje es que el autor toca ambos temas, tan complejos como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y lo hace de una forma tan magistral que no tiene que referirse con esas categorías, no tiene que mencionar soberanía de Dios, por ejemplo, ni responsabilidad humana. Sin embargo, le queda muy claro a todo el mundo que leyó esta carta lo que él estaba tratando de conseguir. De hecho, yo creo que si cualquier creyente escucha estas palabras y las escudriña y las examina de verdad, vamos a encontrar el balance perfecto entre ambos. ¿Ok? Y yo sé que quizás estoy diciendo algo exagerado, por lo menos yo lo veo así. Digo exagerado porque por años, por miles de años después de la Reforma, han surgido el arminianismo y el calvinismo y nunca se han reconciliado. Y si usted quiere ver a dos cristianos discutiendo, hable de si perdemos la salvación y si no la perdemos, y de los elegidos y todo esto, ¿verdad? Van a haber diferencias de opiniones. Bueno, algo que a mí me encanta de este pasaje es de nuevo que considera a ambos. Así que quiero pedirles que nos pongamos esos espejuelos y vamos a escudriñar profundamente este pasaje. Ahora, para poder escudriñar bien el pasaje, tenemos que entender un poquito del contexto. Y ya hemos hablado mucho del contexto. Algo que quiero hablar hoy es lo siguiente. Aquí estaba hablándole a cristianos hebreos, a cristianos judíos. Le estaba hablando a la iglesia. Es una carta para una iglesia, ¿verdad? Ahora pensemos por un momento que en toda iglesia, desde la primera iglesia hasta la presente, cualquier iglesia local, se ha descrito por la diversidad de personas en su cuerpo de creyentes. ¿Okay? ¿A qué me estoy refiriendo?
Me estoy refiriendo a que en toda iglesia hay cristianos maduros, cristianos firmes, cristianos sólidos. Hay cristianos que están en crecimiento y algunos han crecido menos o más que otros. De modo que hay diferentes niveles de crecimiento en la vida de esos creyentes. Hay diferentes niveles de debilidad o fortaleza en la vida de esos creyentes. Pero también hay personas que no son creyentes, no han tenido la experiencia, pero son parte de la congregación. Si yo estoy hablando hoy, yo no tengo la capacidad, ni el deber, ni me preocupo por eso, de saber quién es y quién no es. Ese es un trabajo que le corresponde a Dios y no a mí, no a ningún hombre. Pero sin lugar a dudas, en este lugar, en este momento preciso, estoy convencido de eso, aunque no conozco nada, pero estoy convencido que pueden haber personas en este lugar que, aunque han pasado y conocen de la Biblia, aunque levantan las manos cuando cantamos y les gusta cantar, aunque quizás les guste aprender de la palabra, nada de eso en sí es sinónimo de salvación. Alguien puede pasar por todo esto y todavía no haber experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Todavía no haber experimentado lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que era necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Ve? Que era necesario nacer de nuevo. Entonces, en cualquier congregación, incluyendo los recipientes de esta carta, había ese tipo de mezcla. ¿Ok? Yo sé que quizás están debatiendo en su mente y están quizás peleando con lo que les acabo de decir. Pensemos por un momento en la primera iglesia, ¿ok? Y no me estoy refiriendo todavía ni siquiera a la iglesia que nació en Pentecostés. Vamos a hablar de lo que hubiera sido o lo que podemos considerar la perfecta iglesia o la iglesia perfecta, la iglesia de Jesús. Si el líder es perfecto, el grupo es perfecto. Pero si usted conoce bien, entre los 12, a lo que podemos decirle la iglesia de Jesús, simplemente para categorizarlo y estudiarlo un poco, si pensamos en los 12, tú y yo sabemos que dentro de ellos había uno que no era justo, que no era fiel. Allí estaba Judas. Pensemos por un momento nomás en cuál fue la intención de Dios en escoger, porque fue escogido a alguien como Judas, y que durante 3 años o 3 años y medio fue parte del ministerio y disfrutó todos los privilegios que tuvieron todos los discípulos, los 12, hablando de ellos específicamente. ¿Cómo fue que el traidor, llegó a experimentar esos privilegios? ¿Por qué Dios habrá escogido eso? En toda congregación, en toda iglesia local, podemos decir, de todo tipo de personas. No me gusta decir de todo tipo de personas porque no es cierto, esa declaración no es correcta. No hay en toda iglesia de todo tipo de personas, pero hay varios tipos de personas, incluyendo aquellos que no son. Sin embargo, están considerados como parte de los discípulos. Cada vez que en el texto bíblico literalmente aparecen los discípulos, usted puede incluir allí, sin lugar a dudas, a Judas, porque lo era, ¿sí o no? Ahora, eso pasa en toda iglesia local. En toda iglesia local hay creyentes saludables, creyentes fuertes, creyentes que están en crecimiento. Algunos son más débiles que otros, pero hay otras personas que quizás pueden hasta parecer más creyentes que un mismo creyente. Sin embargo, no lo son. Quizás se comporten mejor, quizás tengan un mejor carácter, pero no ha habido una transformación. Jesús no es el rey de sus vidas. Quería decir eso porque esta no es una excepción. Esta iglesia también tenía eso. Ahora, dicho eso, vamos a estudiar un poquito el texto como tal. Vamos allí al versículo 4 y vamos a estudiar los pronombres. Y no solamente los pronombres. Interesante cómo funciona el lenguaje. En inglés, mire, usted estudiaba los pronombres nada más y con los pronombres tenía este concepto bien claro. En español, por ser un idioma diferente, tenemos que ver no solamente los pronombres, sino las conjugaciones verbales. ¿Cuántos conocen un poquito de gramática? ¿Cuántos les gusta el español, el castellano? Bueno, pues aquellos amantes del castellano vamos a ejercitar un poquito hoy. Vamos allí al Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. De hecho, esto fue parte del sermón pasado, pero sin duda es el contexto de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad que sí? Es parte de la carta, es la continuidad de la carta. Si miramos estos 3 versículos, vamos a ver que claramente se está refiriendo a personas que eran parte del mismo equipo.
¿ok? Que eran parte del mismo cuerpo. Dice, así que dejemos, está en segunda persona, en primera persona del plural, ¿verdad que sí? Nosotros dejemos, ¿verdad? O nosotros dejamos. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca de Cristo. Sigamos. ¿Quiénes sigamos? Nosotros sigamos adelante. En cambio, hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, seguramente no necesitamos nosotros comenzar de nuevo con la importancia fundamental de arrepentirnos de las malas acciones y de poner nuestra fe en Dios. Ustedes, es la única vez que aparece ustedes, no nosotros, no, sino ustedes. Ustedes no necesitan más enseñanza sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos. ¿Quiénes avanzaremos? Nosotros. Evidentemente el autor está hablando de parte de su equipo, tanto así que él se incluye con estos cristianos hebreos. ¿Verdad que sí? Queda muy claro allí, no hay que explicar mucho más. Ahora, cuando miramos los pronombres y la conjugación verbal de la advertencia, es decir, desde el versículo 4 hasta el 6, vamos a ver cómo las cosas cambian un poco. No estoy defendiendo ni un lado ni del otro. Si usted en su mente está haciendo eso, mire, desconecte. Estamos leyendo la palabra de Dios nomás. ¿Verdad que sí? Ahora, versículo 4 dice, porque es imposible, aquí está la advertencia, hacer que vuelvan al arrepentimiento los que una vez fueron. Los que una vez fueron. No los que una vez fuimos, sino ellos. Segunda persona, no primera persona del plural. Ellos fueron a los que una vez fueron iluminados. A los que han experimentado las cosas buenas del cielo. Ahí está la conjugación verbal también. A los que han, no los que hemos, sino los que han experimentado las cosas buenas del cielo. Y participaron, de nuevo, ellos participaron, no nosotros participamos. Ellos participaron del Espíritu Santo. Que han aprobado lo mismo. La bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y después, se apartan. Ellos se apartan de Dios. Es imposible hacer que esa gente, miren la selección de palabras ahí, aunque esto no, es imposible que esa gente vuelva al arrepentimiento, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan una vez más o una vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Miremos algunas de las palabras aquí. Lo primero, por supuesto, estamos viendo allí, vamos a examinarlo más adelante, la advertencia. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento. Pero ahora nos estamos enfocando en el regalo del cielo. Los que han experimentado las cosas buenas del cielo. Esta es la selección de palabras de la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted va a otras versiones, como la Reina Valera, que es más literal, palabra por palabra, está hablando del regalo del cielo. Hay otros pasajes en la Biblia que nos hablan del regalo del cielo, como es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no pueden atribuirse el mérito de nada. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de serlo. Quiere decir que estas personas a quienes les es imposible que vuelvan al arrepentimiento, son personas que experimentaron la salvación, según lo que vemos acá. Ya usted tenía una línea de pensamiento, ahora está descubriendo otra línea de pensamiento y estamos simplemente hablando del texto, estamos haciendo un análisis literario del lenguaje, ¿verdad? Y ya estamos notando otra tonalidad, algo que creo yo intencionalmente está puesto allí. Ahora, antes de hablar de esto de experimentar las cosas buenas del cielo o el don del cielo o el don de Dios, la salvación, está hablando de que fueron iluminados, los que fueron iluminados. ¿Quiénes son los iluminados? Bueno, usted le pregunta a un calvinista y te van a decir, bueno, fueron los que tuvieron un poquito de conocimiento. No tuvieron revelación, tuvieron iluminación. La revelación, traducido, es quitar el velo. La revelación es cuando alguien tiene un velo, no ve nada, le quitan el velo y de repente ve. Y entendemos la revelación del Espíritu Santo, pero aquí habla de iluminar.
y algunas personas pues entienden que iluminar es recibir conocimiento, pero un conocimiento que no llega a convertir la persona, sino es un conocimiento cognitivo que se queda en la cabeza, que no pasa a ser parte de la experiencia de la persona. Es como que alguien cuenta 1, 2 y 3, y 3 más 3 es 6, y 7 más 7 es 14. Y usted tiene ese conocimiento, pero no lo aplica a su vida. Bueno, algo así las personas piensan a veces cuando piensan en esto de iluminados. En otras palabras, están diciendo, las personas que piensan en esta manera, están diciendo que no, que aquí está hablando de un grupo de personas que simplemente pudo tener un poquito de entendimiento, pero no tuvo un conocimiento experimental de Dios. En otras palabras, se refiere a ellos como si no fueran salvos. Sin embargo, cuando habla después de el regalo de Dios o experimentar las cosas buenas del cielo, vemos según Efesios 2, versículos 8 y 9, que el regalo de Dios es la salvación. ¿Verdad que sí? Es Jesús. De modo que terminamos pensando, bueno, ok, fueron iluminados, pero ahora entiendo que fueron partícipes de la salvación básicamente. Continúa diciendo, y participaron del Espíritu Santo. Participaron del Espíritu Santo. ¿Qué significa participaron del Espíritu Santo? Me encanta la obra maestra que está haciendo el autor y cómo Dios está intencionalmente comunicándose con todo el grupo de personas en la iglesia. Los cristianos fuertes, los más débiles y también los que no son ni cristianos. Y todos están cuestionando lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, algunos llegan a conclusiones diferentes. Y parece que le hablara de un lado y después les habla del otro. Y aquellos que hemos tenido ya en el sistema, esto del calvinismo y el arminianismo, pues estamos en ese debate, ¿verdad que sí? Pero continuamos. Participaron del Espíritu Santo. ¿Qué significa que participaron del Espíritu Santo? Bueno, con toda certeza, todos participaron de la convicción. El Espíritu Santo, parte de su labor es convencer al mundo de pecado. Y toda persona, aquí estoy expresando un poquito de mi punto de vista personal. Mi punto de vista personal, puedo estar equivocado, es que toda persona ha experimentado en un momento u otro la convicción del Espíritu Santo. No todo el mundo ha respondido positivamente, no todo el mundo se ha arrepentido, pero todo el mundo ha sentido la influencia, la convicción de que está mal y que necesita un Salvador. En algún momento en la vida, yo creo que eso todo el mundo, esa es mi creencia. Bueno, eso es una obra del Espíritu, o sea, participar del Espíritu Santo no significa que tú respondiste positivamente, significa que simplemente fuiste convencido o te trajo convicción el Espíritu Santo de pecado. Ahora, ¿cuántas personas usted no conoce? Aún la palabra enseña de aquellos que en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y a mí algo que me cuesta trabajo creerlo, me cuesta trabajo entenderlo, es que a esas personas que echaron fuera demonios y hicieron milagros, que Jesús les diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Me quedo vacío. Pero si dice nunca los conocí, es que nunca los conoció. ¿Recibieron o fueron partícipes del Espíritu Santo? Claro que sí. De hecho, cuando habla aquí del poder del mundo venidero, tiene que ver con eso. Los dones, el poder que no pertenece a este mundo, que es un poder sobrenatural. Continuamos. Dice el versículo 5, que han probado la bondad de la palabra de Dios. Que han probado la bondad de la palabra de Dios. De nuevo, si usted le pregunta a un calvinista, te va a decir, bueno, ahí dice que probaron, no que digirieron, no masticaron. Fue una probadita nada más. Estaban en el mall o en Costco buscando samples. Eso no los llenó, no los transformó. Eso no causó energía en ellos, no causó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Digo, bueno, sí que probaron. El mismo verbo que se usa aquí en el original, si vamos a Hebreos, la misma carta, capítulo 2 y versículo 9, usa exactamente el mismo verbo. Entonces, si aquí lo dice y significa algo, allá tiene que significar lo mismo. ¿Verdad que sí? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición
un poco menor que los ángeles, por un poco de tiempo, y porque sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Sí, por la gracia de Dios, Jesús probó la muerte por nosotros. El mismo verbo, probar, probó. De modo que si interpretáramos esto con un lente calvinista, pensando que probar es solamente un sample y no es una transformación completa, entonces tú y yo estamos perdidos. Porque si Jesús probó desde esa perspectiva la muerte, entonces en sí como que no murió nada, porque fue una probadita nomás, y si Él no murió nada, tú y yo estamos en nuestros pecados. De modo que una interpretación calvinista como que no encaja muy bien, especialmente la misma carta con el mismo verbo, no es una buena interpretación literaria, ¿verdad que sí? Y esos son, después de describirlos, esos son los que después se apartan de Dios. Esto es lo que muchos llaman la apostasía. En la versión Reina Valera, que de nuevo es una versión más literal, palabra por palabra, no necesariamente eso significa que sea mejor, porque es palabra por palabra. Hay traducciones que hay que traducir la frase y no las palabras. La versión Reina Valera dice que recayeron, aquellos que recaen o los que recayeron. Aquí, los que se apartan. ¿Qué es importante saber de esta palabra y de lo que significa en original? La acción de recaer o de apartarse, según lo que vemos aquí, es una acción voluntaria y definitiva. Es una acción voluntaria y definitiva de rechazar al Hijo de Dios. Es decir, aquí recaer no se trata de el cristiano que está luchando contra un pecado y cayó de nuevo en el pecado. Y ahí cayó de nuevo el hermanito en la pornografía. Ay, ya es un hijo del diablo, ese es. No estamos animando a nadie a que haga eso, pero no se está refiriendo a alguien que tiene la voluntad de seguir a Dios y su naturaleza pecaminosa está en el medio. No, ese todavía es un creyente que está luchando contra un pecado y nuestro deber es ayudarlo a luchar contra ese pecado. Aquí está hablando de una acción voluntaria y definitiva de rechazar al Hijo de Dios. Es un acto de la voluntad, no es un acto de las emociones. Es aquella persona que decide de una vez y para siempre negar lo que una vez aprendió, negar su fe y decirle no, el evangelio es una mentira, Jesús no murió nada o no sé qué parte del evangelio no crean, y rechazar cognitivamente, voluntariamente el evangelio como tal, rechazar el sacrificio del Hijo de Dios. Por supuesto, esas personas no tienen oportunidad de salvación después de haber hecho eso. Es muy diferente de caer, y la diferencia está en el arrepentimiento. Si alguien pudiera entenderlo mejor, la diferencia es la diferencia que hay entre Pedro y Judas. ¿Verdad? Pedro negó a Jesús. Entendemos las situaciones que lo llevaron a eso, la presión, pero igual no lo justifica. Negó a Jesús. A ese ni lo conozco 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero que dice la palabra que lloró amargamente. Estaba arrepentido. Y por ahí se fue cabizbajo. Y a mí Pedro, me encanta hablar de Pedro porque me identifico mucho con él, porque soy muy imperfecto. Pero qué bueno que tengo un Salvador perfecto, que me ama en todo momento, que conocía mis imperfecciones y lo que iba a hacer antes que lo hiciera y todavía me ama. Eso es lo que me encanta de Pedro. Pero Pedro se arrepintió. La diferencia de Pedro y Judas es que Judas lo meditó en su cabeza. Él inició el pacto con ellos, hizo la negociación, vino y descaradamente le dio un beso a Jesús. Y no se arrepintió. ¿Notan la diferencia? Esa es la diferencia. De modo que ya hemos visto la diferencia de los verbos que usan, las conjugaciones verbales y el lenguaje. Y ahora hemos visto cada una de las palabras. Ahora la advertencia es que es imposible que estas personas vuelvan al arrepentimiento. Eso nos lleva también a entender qué cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una interacción entre dos. Entre la soberanía de Dios, en otras palabras, sin la intervención divina no hay arrepentimiento. En otras palabras, nadie en su capacidad, nadie por sí mismo tiene la capacidad de arrepentirse.
Nadie tiene la capacidad de arrepentirse, a no ser que el Espíritu Santo venga, lo convenza del pecado. Tiene que haber una interacción divina. Ahí está la soberanía divina. Hay veces que tú quieres arrepentirte de algo y sabes que debes arrepentirte de algo, pero no te nace. No ha habido la convicción suficiente como para tú realmente arrepentirte. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo tiene que intervenir. Pero no es solamente el Espíritu Santo interviniendo. Después del Espíritu Santo causar esa convicción de pecado, tiene que haber una respuesta humana. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que haber la responsabilidad del hombre. Es responder a esa interacción del Espíritu Santo. Y cuando esa interacción, esa respuesta del hombre llega al punto del cambio de dirección, es que ocurre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal, ese es parte del proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar de dirección. Y sí, los sentimientos están envueltos, la voluntad, el conocimiento está envuelto, tú sabes que hiciste algo malo, ahora lo sientes y llega el momento que ya no puedes más y tienes que arrepentirte y regresar. Es un momento crucial para decir que Dios quiere siempre nuestro arrepentimiento. Y poder llegar a arrepentirse es parte de la gracia divina. Mira, si Dios te está llamando a arrepentirte de algo, corre y arrepiéntete. No cierres el corazón porque es acto de gracia. Puede llegar un momento en que no te arrepientas, que ni siquiera te des cuenta que estás haciendo algo tan horrendo y eso va a ser destructivo para ti, para tu familia. Dios sigue siendo Dios y Él quiere que te arrepientas porque Él te ama. Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo te está llamando a arrepentirte de algo, simplemente hazlo, arrepiéntete. Ahora, es cierto que aquí está hablando acerca de el arrepentimiento como algo que es imposible para esta persona. Para este momento, ya usted que ha escuchado todo esto, está pensando, bueno, ¿qué tipo de creyente soy yo? Si usted siente arrepentimiento, si siente la invitación del Espíritu Santo, felicidades, usted todavía está sensible al Espíritu de Dios. Escucha al Señor y obedézcalo. Algo más que es muy importante para entender lo que está sucediendo aquí, tiene que ver con el contexto, las raíces profundas. Los judíos, hebreos, se llama hebreo porque fue escrita a hebreos cristianos. Los hebreos tenían raíces muy profundas. Ahora, a pesar de que tenían esas raíces muy profundas, ahora tenían nueva vida. Se habían encontrado con Cristo, habían sido transformados y ambas cosas eran reales. Aunque tenían nueva vida y habían nacido de nuevo, tenían muchas raíces. Para que tengan idea, y es por esto que a ellos le era mucho más fácil, y era la tentación que estaban enfrentando, regresar al judaísmo. Cuando todo lo que tú vives es judaísmo, cuando tu vida entera es judaísmo, tú no tienes otra cosa, tú no sabes nada más. No tienes a dónde regresar. Ese es tu default, ese es quien tú eres, tu identidad por defecto. Por ejemplo, ellos tenían las leyes morales. Por supuesto, el centro de las leyes morales o el núcleo moral es los 10 mandamientos. Pero también tenían las leyes ceremoniales, los rituales, tantos rituales que tenían los judíos. Tenían las leyes civiles, judiciales, tal como las tenemos tú y yo hoy. Las de ellos eran un poquito más estrictas. Tenían leyes sacrificiales, como era el sacrificio. Tenían leyes sacerdotales, leyes de pureza o de dieta, leyes del sábado y festivas. Las fiestas para el pueblo judío son mandamientos. No es que hay una fiesta y si quieres ir vas y si no, no. Es un mandamiento, tenías que hacerlo. Leyes familiares y leyes sexuales, leyes agrícolas y leyes sociales, leyes de la realeza o de los reyes y leyes proféticas. Esto estaba en el ADN, en el hueso. Es por eso que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Allí tenía que entrar para salvar a esta gente. A veces se ha preguntado por qué hay personas que nunca pueden salir de una realidad. Estaba mirando, mi esposa y yo estábamos en casa y estábamos mirando Planeta Juan en YouTube. Si alguien no sabe lo que es Planeta Juan, búsquelo en YouTube. Alguien que se dedica a viajar el mundo entero y le gusta ver la realidad de todo país. Estaba, por ejemplo, en India. Óigame.
sin ofender a ningún indio. ¿Cómo puede ser que alguien pueda vivir en esa cochinada? Inconcebible. Pero los indios no conocen nada más. Usted llega a un lugar, y perdóneme si hay alguien que tiene herencia india o ama mucho a los indios, no tengo la menor intención de ofender a nadie, pero es simplemente la realidad. ¿Por qué no salen de allí? Porque no saben. Así eran los judíos. No tenían a dónde más ir. Eso es lo que ellos sabían. Ahora, pensemos por un momento algo más, que es el meollo del asunto de lo que está el autor comenzando a hablarles, y es del sacerdocio judío o del sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Cuál era la función principal del sumo sacerdote? Los sacrificios. Una vez al año entraba al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, a ofrecer sacrificios por el pueblo, y como dice antes cuando comienza en el capítulo 5, y por él mismo. Hay algo muy intencional aquí que a veces perdemos, y es esto. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y lo que estos sacrificios hacían eran apuntar a Jesús. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, todo lo que Dios lo hace perfecto, ¿sí o no? Dios no hace nada a medias. ¿Por qué fue entonces que Dios estableció un sistema de sacrificios que era imperfecto? ¿Por qué era imperfecto? Bueno, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo y por él mismo. Era imperfecto, le faltaba algo, como que no estaba bien, como que estaba incompleto, ¿verdad que sí? Y el mismo sacrificio como tal, no solamente el sacerdote, sino el sacrificio como tal, también era imperfecto. Por más que escogían a un animal perfecto y demás, que no tuviera nada roto, que estuviera bien limpio y qué sé yo. Bueno, con todo eso, el sacrificio daba para aliviar los pecados por un año. El próximo año tenían que hacerlo de nuevo. Vamos a Hebreos capítulo 10, no llegaremos en este estudio al capítulo 10, pero quiero verlo hoy. Hebreos 10, del 3 al 4 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban su pecado año tras año, pues no es posible, otra imposibilidad, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras o de los machos cabríos quite el pecado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Les estoy hablando de esto porque las opciones que tenían los judíos en la mente, estos cristianos que recibieron esta carta, eran regresar al judaísmo. Y aquí, básicamente, el autor está diciendo, mira, ¿cómo puede ser que tú llegues a la meta a la cual apunta todo el sistema de sacrificios con su imperfección? Tú llegues a esa meta y ahora tienes a Cristo, el sacrificio perfecto, que con solamente entrar una vez, llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos de nosotros. Perfecto, ¿verdad que sí? Un sumo sacerdote que también se compadece de nosotros, porque se hizo uno de nosotros, el sacerdote perfecto. ¿Cómo puede ser que tú dejes eso perfecto para regresar a lo que te debía llevar allí? ¡Wow! Aún más cuando entendemos que la carta a los hebreos fue escrita desde el 64 al 69, en ese periodo de tiempo, porque todavía habla del sistema sacrificial. En el año 70, Jerusalén es destruida, el templo es destruido y con ello el sistema de sacrificios. Quiere decir, yo veo esto como parte de la providencia divina, como Dios en su soberana voluntad le estaba diciendo a estos hebreos, quizás el año después que recibieron la carta, mira, ni siquiera hay opciones porque no puedes regresar a algo que ya no existe. Desde ese tiempo, desde el 70 hasta el presente, ya no existe los sacrificios. ¿Y qué importa esto? Esto importa mucho porque todo estaba apuntando a Jesús. Todo estaba apuntando al sacrificio perfecto. Llegamos al versículo 7. Ya hemos visto básicamente la evidencia de que alguien es verdaderamente salvo, es simplemente el fruto. Como bien dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Dice el versículo 7, Hebreos 6, 7. Cuando la tierra bebe la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Pero si un campo produce espinos y cardos, es inútil. El agricultor pronto condenará a ese campo y lo quemará. Una de las cosas que me llama la atención y que mi interpretación es intencional.
habla de que cuando un terreno recibe lluvia y da fruto, ¿verdad?, que es bendecido por Dios. Hay una interacción divina ahí. Es bendecido por Dios. Sin embargo, otro terreno que recibió la misma lluvia, y no produce buen fruto, ¿quién lo condena? No dice que Dios lo condena, dice que el dueño lo condenará. Ahí podemos imaginar mucho, pero yo creo que hay una línea que el autor está siguiendo aquí. Hablando de terrenos y de semilla, no sé cuántos se recuerdan la parábola del sembrador. Iba el sembrador sembrando, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra, es el evangelio, y alguna semilla cayó junto al camino. Y cuando esa semilla cayó junto al camino, estoy hablando de Mateo capítulo 13, pues está todo el capítulo 13. Cuando esa semilla cayó junto al camino, enseguida echó raíces, ¿verdad? Pero allí entre el camino lo que hay es piedra. No echó raíces profundas y se secó. Otra cayó junto a espinos y los espinos la ahogaron, pero otra cayó en tierra fértil. Otra cayó en tierra fértil. En el mismo contexto de Mateo capítulo 13 está también la parábola del trigo y la cizaña. Yo creo que el mensaje es muy relacionado entre ambas parábolas. El trigo y la cizaña es que el sembrador sembró trigo. Dios sembró buena semilla, el mismo principio, ¿verdad? Pero después vino ¿quién? El enemigo, Satanás, y sembró cizaña. Y el trigo creció con la cizaña, y la cizaña se parece mucho al trigo. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? No corten, no intenten sacar la cizaña hasta que ¿qué? Hasta que dé fruto. Hermanos, el fruto, la aplicación de lo que hemos creído, es lo que dice en realidad si somos creyentes o no y si tenemos la bendición del Señor o no. Quiero terminar con mi punto número 5, versículos del 9 al 12. Ahora noten cómo cambia el tono. Hasta ahora había dado la advertencia en una forma muy magistral que abarca a todo el mundo de los que estaban allí, los que son y los que no son, y a todos los animaba a acercarse a Dios. Mire lo que dice ahora, versículo 9. Queridos amigos, aun cuando hablamos de esta manera, en realidad no creemos que esto se refiera a ustedes. Claramente, anteriormente estaba haciendo una distinción, si no, no existiera esta aclaración aquí. Claramente, en realidad, no creemos que esto se refiera a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están designados para cosas mejores, cosas que vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él al cuidar de otros creyentes, como todavía lo hacen. En otras palabras, el autor le estaba diciendo, ustedes dan fruto, ustedes dan evidencia. De modo que todos en la audiencia estaban escuchando esto. Y el que era buen creyente dice, yo tengo todavía la oportunidad de arrepentirme. Y yo cuento eso como una bendición. Y el Señor mira todo lo que he hecho y el fruto está afirmando que eran salvos. Dice el versículo 11, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras la vida dure, para asegurarnos de que lo que esperan se haga realidad. Entonces no se volverán espiritualmente perezosos e indiferentes. En cambio, seguirán el ejemplo de aquellos que van a heredar la promesa de Dios o las promesas de Dios por su fe y constancia. Y después, vamos a ver la semana pasada, continúa hablando de Abraham, el padre de la fe, el ejemplo de fe, el padre de la fe y constancia. Dios le prometió algo y 25 años estuvo esperando por la promesa. 25 años y sin ninguna evidencia física para creer. Tenía que de verdad creer. Eso lo vemos la semana que viene. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí está en el versículo 11. Nuestro gran deseo
es que sigan amando a los demás mientras la vida dure. Que sigas haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Que no te detengas. Que no mires lo que está sucediendo a tu alrededor. Que no te desanimes por nada. El enemigo tiene 3 formas. Alguien ha dicho que el enemigo tiene una caja de herramientas muy pequeña, pero la sabe usar muy bien. Y las herramientas son el engaño, el desánimo, la confusión. Engaño, desánimo y confusión. Yo no sé cuál de ellas el enemigo ha estado usando para hacerte retroceder. Yo no sé qué ha usado el enemigo para hacerte un cristiano indiferente. Para hacerte un cristiano indiferente. Pero de la indiferencia a la caída hay un poquito nada más. Y levantarse después, qué difícil es. El Señor no quiere que seamos indiferentes. El Señor quiere que pongamos todo lo que tenemos. Ya que tenemos libre acceso, ese es el resultado del sacerdocio de Jesús. Cuando el velo del templo se rasgó en 2, algo interesante. Cuando el velo del templo, lo que separa el lugar santo del lugar santísimo, a donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, cuando ese velo se rasgó en 2, dice que se rasgó en 2 de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Como para que no quedara duda de que alguien lo rasgó, sino que fue una actitud del cielo. Todo lo que está diciendo el autor es que Él quiere que vivamos cerca de Dios. Que Él quiere que echemos mano a la salvación, que estemos activos, que no te dejes enfriar. Yo no sé si has sido confundido por los hermanos, si has sido confundido por cómo se operan las cosas en la iglesia, pero permíteme decirte algo, que todos en la iglesia, todos somos imperfectos. Y todos hemos sido alcanzados por un amor perfecto. Y todos, ni siquiera uno se ha de perder, porque el sacrificio de Cristo cubre todo pecado. Y en Él estamos seguros. En otras palabras, animémonos a las buenas obras. Animémonos a seguir adelante, a crecer en la fe, a edificarnos unos a otros y rechacemos todo lo que cause la indiferencia espiritual. Ese es el mensaje. No eches para atrás, no retrocedas, siga adelante, vamos adelante. ¿Cómo es tu vida hoy comparada con el año pasado? ¿Eres tú de los que sueñas? Yo hacía tal cosa. Yo era la 4ª persona de la Trinidad. Yo tuve esta experiencia y aquella otra experiencia. Y yo sabía esto. Y hacía aquello. Y hacía esto otro. Y hacía esto otro. Bueno, ¿y cuándo paraste de hacer eso? ¿Cuándo te enfriaste? ¿Cuándo comenzaste a ser indiferente? Eso es lo que Dios quiere evitar.